El día viernes estuvimos aquí orando, sacando un tiempo de adoración, de ministración, orando y clamando, y orando en forma muy especial por la condición y la situación de las naciones alrededor del mundo, y lo que el mundo está viviendo en esta hora de crisis, en esta hora de caos, en esta hora de para miles y millones de desesperación y de agonía. Pero qué maravilloso es que cuando vamos al consejo de Dios y cuando permitimos que el Espíritu Santo nos hable y nos revele por su palabra, siempre la palabra de Dios tiene una palabra certera para poder ministrar a la necesidad de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y qué maravilloso es entender que siempre Dios tiene una respuesta que nos conforta. Dios tiene una respuesta que nos da profunda esperanza de gloria, una respuesta que nos levanta y nos inspira a continuar adelante y a no detenernos sin mirar a ninguna circunstancia, sabiendo en quién hemos confiado y quién está a nuestro lado en todo momento y en toda etapa y en todo momento de nuestra vida. Por eso que estuvimos leyendo el Salmo número 2 y simplemente lo hemos leído. No hemos profundizado en la verdad del Salmo número 2, pero en esta mañana queremos que juntos miremos de una forma perspectiva lo que es el plan de Dios acerca justamente del acontecer profético en esta hora. Y yo creo que el Salmo número 2 es un salmo muy a tono con lo que hoy en día, como humanos y como personas testigos del acontecer mundial, estamos viendo sobre el escenario de este mundo. Nada de lo que sucede o lo que ha sucedido, lo que sucede y lo que sucederá escapa de la soberanía y del control de Dios. Es más bien, todo está bajo el gobierno de su soberanía divina, y debemos de entender que Dios es el que tiene el control de hoy y tiene también el control y la soberanía de mañana. Nada escapa de su gobierno, nada escapa de su autoridad, nada es descontrolado, porque Él está todo, aleluya, Él toma el control de todas las cosas. Y yo quisiera que en esta mañana usted pueda atender con precisión clara y con unos oídos susceptibles para oír la voz del Señor. Y quiero hablar en esta mañana justamente lo que ustedes ven plasmado en pantalla. Queremos hablar acerca del plan de Dios en el acontecer profético. Y si cabe un subtítulo a esa realidad de lo que estamos viendo hoy en día, podríamos colocar un subtítulo diciendo: el ungido del Señor o el rey que viene. Y entonces, cuando nosotros miramos, es un salmo corto relativamente comparándolo con otros salmos, pero este salmo número 2 consta de 12 textos bíblicos con una capacidad profética maravillosa, y nos revela detalles que vamos a mirar a la luz de las Sagradas Escrituras. Una de las características notables de los salmos, cuando estudiamos los salmos, es que muchos de los salmos tienen una proyección o una palabra profética muy a tono con lo que era o lo que sería el retorno o la venida visible de Cristo como Rey de Reyes a la tierra. Y entonces podríamos hablar y podríamos leer muchos salmos que nos hablan acerca de profecías mesiánicas, o sea, el Mesías que había de venir, no solamente con relación a su primera manifestación visible en lo que fue y lo que ha sido el propósito de Dios al enviarlo a la tierra, sino que también nos da unas profecías tan extraordinarias acerca del acontecer de su segunda venida. Y una de las características notables de los salmos es que cuando leemos y estudiamos especialmente los salmos, están ordenados en una manera sistemática y en una manera tal que podamos ver con detalles el proceso de Dios a través de la historia de la humanidad. En el primer salmo, por ejemplo, si nosotros nos detenemos para leer el primer salmo, el salmo número 1, el salmo número 1 comienza: bienaventurado el varón que no anda en consejos de malo, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. O sea, cuando nosotros comenzamos a leer los textos del Salmo número 1, estamos viendo la forma perfecta como Dios creó al hombre en el estado original del huerto del Edén. Dios creó a un hombre perfecto, sin contaminación, sin mancha, sin pecado.
pero también tenía una referencia a aquellos que iban a confiar en Dios a través de la historia de la humanidad, pero también tiene que ver con una proyección acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso que la Biblia dice, llenos somos bienaventurados. Y realmente cuando nosotros estamos viendo el Salmo número 1, estamos viendo la manera tan extraordinaria como el salmista describe lo que es la importancia de estar conectados, alineados en una relación profunda, continua y perfecta con Dios. El hecho de que somos bienaventurados cuando no vamos en el camino de las naciones o cuando no nos dejamos realmente avasallar por los consejos malos y cuando nuestro deleite está en Dios, en su gloria y en su presencia. Es maravilloso. Hablar del Salmo número 1, estamos hablando del hombre cuando el hombre o la mujer cuando estos caminan con Dios. Pero cuando nosotros pasamos ya a la lectura y la descripción del Salmo número 2, vemos todo lo contrario. Mientras vemos aquí un hombre que camina con Dios, una mujer que camina con Dios y se deleita en escuchar y en entender a Dios, en el Salmo número 1 vemos, en el Salmo número 2 vemos todo lo contrario. En el primer salmo entonces tenemos una realidad de lo que es el hombre y la mujer perfecta en Dios y lo que es la felicidad que emana de la misma presencia de Dios. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a meditar y a reflexionar en el Salmo número 2, podemos ver el hombre, aquella mujer y aquellas naciones que pierden la sensibilidad del Salmo número 1 y se vuelven rebeldes y menosprecian a Dios en todos los aspectos de la vida. Por eso que el Salmo número 2 ha sido llamado el Salmo mesiánico, pero también fue llamado como el Salmo que narra el drama del acontecer del tiempo o de los siglos a través de la historia de la humanidad. Este es el Salmo número 2. Contiene declaraciones tan determinantes y decisivas, pero todo el Salmo 2 es totalmente profético. En cuanto a lo que estamos hablando, el Salmo número 2 nos está hablando de la actitud de los hombres y de las naciones hacia Dios. Nos está hablando acerca de las fuerzas que van a operar en los finales de los tiempos en el mundo y cuál es la esperanza o cuál es la intervención de Dios en medio de la sazón de los tiempos y de las naciones. Y hay salmos realmente que son considerados, no solamente el 2, sino mucho, como repito, como lo he dicho, que son mesiánicos porque contienen la descripción tan exacta de lo que era el Mesías. Estos hablan de la vida, de la muerte, de la resurrección y el reino futuro de Jesucristo cuando establezca un reino, el Padre celestial, y lo entregue a su Hijo amado Jesucristo por 1000 años de un reino de justicia y de paz. Pero este Salmo 2, a la cual estamos directamente en este momento dedicados, es la rebelión de las naciones, la iniquidad de las naciones y la venida de Jesucristo para establecer el reino que el Padre Celestial le había prometido. Entonces podemos observar y vamos a mirar cada uno de estos detalles, porque todo esto es profecías bíblicas cumplidas y por cumplirse. Es entendible que cuando Jesús resucitó, iba camino a Emaús. La Biblia nos dice que cuando Él comenzó a hablar con algunos de sus discípulos que no le conocieron que Él era el que había resucitado, hay algo en este pasaje bíblico, camino a Emaús, donde se nos dice que entonces se le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Yo pienso y creo firmemente que el Espíritu Santo en esta hora debe de abrir nuestro entendimiento de una forma tal que podamos comprender las Escrituras como jamás la hemos entendido y comprendido. Que seamos capaces por el Espíritu Santo no solo de comprender las Escrituras, sino de creer en la palabra de Dios. No solo de creer en la palabra de Dios, sino esperar con expectación de gloria todo aquello que Dios nos ha revelado a través de las Escrituras. Y es entendible que la manera correcta de poder discernir el tiempo y la hora que vivimos es que suceda lo mismo que sucedió a los discípulos camino a Emaús juntamente con Jesús. Entonces les abrió el entendimiento para que entendieran o comprendiesen las Escrituras.
Es el Espíritu Santo que abrirá el entendimiento de nuestra vida y nos dará la capacidad para discernir lo que es de Dios y el cumplimiento de lo que estamos viendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué dice el Salmo número 1? El Salmo 2, verso número 1, hay una pregunta. El Salmo comienza con una pregunta. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos? ¿Qué dice? Y los pueblos piensan, ¿qué cosa? Y los pueblos piensan cosas vanas. Repito, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Las naciones, de acuerdo al texto 1 del capítulo 2 de los Salmos, se nos dice que las naciones aparecen alborotadas, sublevadas, los pueblos y las naciones conspirando planes sin sentidos, contrarios a Dios, a su voluntad. La palabra vana significa, donde dice la Biblia, y piensan cosas vanas, la palabra vana viene de vacío, de algo que no tiene peso, de algo que no tiene realmente sentido. O sea, algo vacío, algo que no tiene realmente significado. Eso es lo que significa la palabra vana. La palabra vana tiene que ver con algo vacío. Significa aquello que ha enfurecido a las naciones paganas y las ha reunido en un gran movimiento de masa, como lo que estamos viendo hoy en día en el mundo. Un movimiento de protesta. Nunca se cumplirá ni lograrán los objetivos de las naciones, porque en realidad vamos a observar en el Salmo número 2 que al fin y al cabo lo que siempre va a prevalecer es el propósito de Dios y su voluntad perfecta. Pero dice la Biblia que estas naciones, proféticamente las naciones del mundo, se van a reunir para un plan inútil, para realizar un plan inútil. Ahora, ¿cuál es ese plan? ¿Cuál es ese plan? Si nosotros leemos este verso que estamos mencionando, vamos a observar de una forma clara el propósito, pero comienza con una pregunta. ¿Lo van a lograr? ¿Van a alcanzar a hacer lo que quieren hacer? ¿En realidad van a desplazar a Dios de la historia de la humanidad? ¿En verdad van a desintegrar la fe en Dios y su gloria eterna? Entonces viene el segundo texto bíblico que nos va a dar contestación. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos. ¿Contra quién? ¿Contra quién traman unidos? Traman unidos contra Jehová o contra Dios. Traman unidos contra Jehová o contra Dios. Y sigue diciendo, y contra su ungido. Y aquí podríamos decir en la palabra hebrea contra su ungido o contra su Cristo o Mesías, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora quiero detenerme a meditar en el verso 2, que hay una verdad innegable que el Señor nos va a revelar. Entonces dice que se van a levantar los reyes de la tierra, príncipes conspirarán contra el Señor y contra un ungido, diciendo. Entonces aquí vemos un grupo de naciones variado, que incluye gobernantes, escuche bien, que incluye gobernantes y que incluye líderes religiosos. Siempre a través de la historia bíblica, profética y la historia que nosotros conocemos como tal de la humanidad, siempre ha habido un concepto de una unión entre los gobernantes y los religiosos o los líderes religiosos. Y vamos a observar esto, que no se da en estos tiempos, sino que esto fue demarcado ya desde los tiempos cuando Jesús vino a la tierra. Entonces no solo vemos las multitudes implicadas en movimientos de protesta, de inconformidad, sino también a los que realmente tienen que ver con lo que es un concepto religioso.
Y en eso se une el concepto de los gobiernos con el concepto religioso, y de ambos se produce un estado de rebelión progresiva. Así que los que detectan el poder en posiciones de autoridad y de gobierno también están unidos con los religiosos, que se han unido para juntos lograr un estado de rebelión en forma, diríamos, de queja, de lamento o de protesta contra Dios. Ahora observe bien, eso está escrito, esto es lo que nos está diciendo. Ahora, ¿por qué la gente vive en un estado de protesta? ¿Por qué la gente vive en un estado de inconformidad? ¿Por qué estamos viendo o estamos siendo testigos de lo que está sucediendo, y que hoy más que nunca estamos teniendo una profunda rebelión en los pueblos y en las naciones, que son cada vez más notorias? Pero a la vez también es un concepto de lo que la Biblia proféticamente nos ha alertado con suficiente tiempo. Estamos viendo aquí que estas profecías fueron realmente anunciadas prácticamente unos 600 años que las profecías de Daniel. Ahora, la respuesta es: ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la esencia misma de todo esto? Y hay una respuesta que el mismo Salmo nos está dando, una respuesta satisfactoria. Dice: es que se unen contra el Señor, contra su ungido o contra Dios. La palabra ungido aquí en hebreo corresponde a Mesías. Y esta palabra, cuando es llevada al Nuevo Testamento, la palabra ungido corresponde a Cristo. O sea, ungido en el original hebreo es el Mesías, ungido en el Nuevo Testamento es Cristo. O sea, aquí vemos un gran movimiento mundial que en los últimos días, y ya todos y nosotros estamos siendo testigos, contra ese movimiento se levanta contra Dios y contra su Cristo amado, contra el ungido de Dios. Ahora, la gran pregunta que nos formulamos en esta mañana mientras meditamos en esta reflexión del Salmo 2 profética: ¿cuándo comenzó este movimiento? ¿Cuándo comenzó todo? La Sagrada Escritura nos va a dar una reflexión para que podamos meditar nosotros de una forma interesante, porque nada está al descubierto, nada está al abandono, nada sucede al azar, sino que todo sucede de una forma correlativamente de acuerdo al propósito de Dios en su palabra gloriosa. Ahora, si nosotros avanzamos en las Escrituras, en las páginas de la Biblia, y nos detenemos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, exactamente el capítulo número 4 y el verso número 24 en adelante, cuando comenzó la persecución contra la iglesia, en la iglesia primitiva, se nos dice que los apóstoles como Pedro y Juan, después de haber sido amenazados para informar sobre la situación, nos dice el verso número 24, y vemos realmente lo que dice aquí: ellos, al oírlo, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios. Escuche bien. Cuando ellos vieron la amenaza de la gente que le rodeaba, de los pueblos que estaban en contra de lo que la iglesia primitiva estaba predicando y estaba proclamando y estaba anunciando, hubo una oración de unidad, aleluya, en común acuerdo, que la iglesia comenzó a orar. Los apóstoles comenzaron a orar, y la oración de ellos era una oración en común de acuerdo. Y esa oración frente a la persecución que ellos estaban confrontando y a la condición, aleluya, completamente absurda que los no creyentes estaban tomando, ellos comenzaron a orar y dijeron: ellos, al oírlo, no comenzaron a desanimarse, no comenzaron a huir de un lugar a otro, no comenzaron a asustarse, no. La actitud de la iglesia primitiva con los apóstoles fue:
que al oír esas palabras de insulto, de enojo, de enemistad contra Dios, de no querer reconocer a Jesucristo, ellos al oírlo alzaron unánime. Me gusta esta palabra. Unánime significa una acción de unidad en el espíritu que la iglesia tiene que estar desarrollando en este tiempo profético. No podemos orar individualmente o independientemente, sino que tenemos que agruparnos como iglesia en una forma corporativa, como cuerpo, en unidad, y levantar y orar y estar orando todo por lo mismo, no uno por una cosa y la otra, porque en el poder del acuerdo hay un poder glorioso de intervención divina de parte de Dios. ¿Cuánto decimos amén a esto? Y mire esto, dice claramente: alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres, ¿qué dice? Tú eres el Dios, tú eres Dios. ¿Estamos viendo eso? ¿Están ahí siguiéndome? Entonces, hoy en día la gente dice: no queremos saber nada de Dios. Lo vamos a desarrollar esto. Aquí debemos hacer una pausa, porque esta es una de las cosas de las cuales una parte de la iglesia no está segura en la actualidad. Cuando nos referimos a la palabra Señor, tú eres Dios, no todo el mundo lo cree de verdad. No todo el mundo lo cree de verdad. Aunque lo hablan y lo manifiestan, no es realmente, aleluya, un testimonio o una afirmación que sí en verdad creen en Dios. Muchos no están seguros. Iglesia, mucha gente que invoca el nombre del Señor no están seguros de que el Señor sea el Dios de toda gloria, de todo poder y de toda autoridad. Ellos no tuvieron la menor duda en medio de las amenazas, en medio de la persecución, en medio de la confrontación diaria que tenían que vivir como iglesia. Ellos levantaron la voz en unánime: Señor, tú eres Dios. Permita el Señor en esta mañana que los que me están escuchando en esta casa y los que me están escuchando en diferentes lugares del mundo podamos tener una plena seguridad de que ciertamente, Señor, aleluya, es nuestro Dios. Que no hay duda en nuestra vida, no hay incredulidad en nuestro ser. Estamos seguros quién es Dios en el cielo, y por lo tanto le adoramos, le glorificamos, le magnificamos y le ponemos en alto, porque solo Él es Dios. Muchos lo están pensando, pero la iglesia primitiva no tenía dudas quién era Dios. Por eso es que ellos continuaron diciendo, cuando ellos dieron la declaración, lo puede leer en su casa, Hechos 4, 24 en adelante. Cuando ellos dieron la declaración acerca de que Dios era Dios, que el Señor era Dios, dijeron: que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo. Y aquí afirman y aquí traen a recordación el salmo que estamos hablando en esta mañana. Lo recuerdan la palabra del Salmo 2, porque es una palabra profética. Y entonces dice: porque como por boca de David tu siervo dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron unos contra el Señor y contra su Cristo amado. Ese es el verso 27, el 24 al 26. Pero mire lo que dice claramente el verso 27. Observe bien, vaya viendo esto en detalle. Mire lo que dice el verso 27. Porque tenemos la interpretación profética a través de la revelación del Espíritu Santo, cotejando la propia palabra, porque la palabra nos da respuesta para todo interrogante y para entender claramente el acontecer de lo que estamos viviendo hoy en día. Dice: verdaderamente, ellos decían, el verso 27, verdaderamente se unieron en esta ciudad. ¿Quién se unió? Tiempo corto, un tiempo atrás. ¿Quién se unió? Dice: se unieron en esta ciudad Herodes. ¿Quién era Herodes? Herodes era el rey que dominaba y gobernaba en Jerusalén. Era el gobernador, era la autoridad.
Pero también dice la Biblia, se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los no judíos y con el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. O sea, hay una amalgación del poder de la autoridad de gobierno con la autoridad religiosa de esos tiempos. Están unidas. Por eso que la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino. Porque hoy en día todo el mundo dice soy cristiano, y usan la palabra cristiano como decir, bueno, estoy aquí y soy cristiano, pero en una forma teórica, en una forma viviente, en una forma real, en una forma que realmente creen en el Señor. Entonces dice que aquí el Espíritu Santo nos dice claramente, mientras leemos esa verdad de los hechos de los apóstoles, que este movimiento estaba comenzando allá cuando Pilato se unió con los dirigentes religiosos y con Herodes. ¿Para qué se unieron? Pregunto, ¿para qué se unieron? Dígame, ¿para qué se unieron? ¿Para qué se unió Herodes? ¿Para qué se unió Pilato? ¿Para qué se unieron los sacerdotes religiosos de aquel tiempo? ¿Para qué se unieron? ¿Para qué se unieron? Para dar muerte a Jesús. O sea, eso es innegable, que en esto que estamos viendo del Hecho 4, 24 en adelante, es la relación de la profecía del Salmo número 2. Es innegable que es una proyección profética de cómo sería el escenario del acontecer profético en los últimos tiempos. Pero todo comenzó en Hechos 4, 24, cuando el apóstol, cuando la Biblia nos hace recordar acerca de que se unió el sistema de la fuerza y el sistema de la religión, todos con el propósito de ¿qué? De matar a Jesús. Lo que hoy se está levantando, iglesia, proféticamente, es un movimiento contra Dios mismo. Eso lo vemos reflejado en este salmo, lo vemos reflejado en la verdad que establece Hechos en el comienzo de la iglesia primitiva. La iglesia tuvo que lidiar contra esa fuerza hostil de las tinieblas, de la obra maligna, porque había un conjunto de unidad, una forma de pensamiento, de unidad, de rebelión, de iniquidad, de protesta, y todo era con el propósito de, ¿qué sucede? Era con el propósito de establecer un movimiento que vaya contra Dios y contra su Cristo amado. Hace unos días, en Bolivia, cuando sucedió todo y está sucediendo lo que está sucediendo, inmediatamente la gente comenzó a echar la culpa a los cristianos. De tal manera que comenzaron a incendiar y a quemar templos en Bolivia de iglesias cristianas. ¿Te das cuenta? Observe bien que estamos en la plataforma del Salmo número 2 profético. O sea, es un movimiento, y son movimientos que se levantan contra Dios y contra su Cristo amado, que fue aumentando y que sigue aumentando progresivamente, y que ha sido aumentado a través de los siglos, y que culminará en una gran unidad de naciones que se van a unir con el propósito de pelear contra Dios y contra su Cristo amado. Entienda bien, abra sus ojos y abra sus oídos espirituales. Todo parece, aleluya, una inconformidad o desconformidad, mejor dicho, cabe la palabra, de las naciones, pero el propósito de la esencia en sí es tratar de que la gente no crea en Dios ni en Jesucristo. Ahora puede parecer increíble, alguien quizá diga, yo no creo realmente que el mundo se esté moviendo en esa dirección. Algunos dicen, no me parece, pastor, que lo que usted diga tenga razón. Bueno, debo decirle que sí, yo creo que se mueven en esa dirección. ¿Podemos decir que el mundo está mejorando? ¿No es cierto que se puede afirmar que está empeorando? Si es evidente que sí, entonces en la actualidad existe un crecimiento del bien o una propagación del mal. ¿No es acaso que Jesús dijo que cuando se plantaba la semilla del trigo apareció el enemigo y también sembró la semilla de la cizaña?
¿No dice así las Escrituras? O sea, estamos viendo en la actualidad que existe un crecimiento del mal, pero la iglesia no tiene que ser afectada por eso. ¿Sabía usted que más que nunca la Biblia hoy, aleluya, en estos días, la enseñanza bíblica de la Sagrada Escritura, debo decirlo, cada vez es mayor en diferentes lugares? Que la palabra de Dios está corriendo y está siendo predicada, amén, es verdad. Sin embargo, entendemos que en la actualidad existe un crecimiento de la propagación del evangelio. Nadie puede negar esa verdad. ¿Sabía usted que hoy más que nunca la enseñanza de la Biblia en cualquier periodo de la historia de la humanidad o del mundo es mayor en esta hora? Por todo el mundo hay emisoras que están difundiendo las ondas radiales y televisivas. La palabra de Dios es verdad, no lo podemos negar. El avance de la tecnología moderna, de los satélites, permite enviar la señal a diferentes regiones remotas de los lugares más lejanos del mundo, para que puedan oír la palabra de Dios de una forma tan evidentemente clara y profética. Así que las Sagradas Escrituras, es verdad, se están propagando. Y hay una gran variedad de cumplimiento en medio de tantos medios de comunicación, lo cual era inimaginable en los días de Pedro o de Pablo o de los apóstoles en la iglesia primitiva. Pero sí tenemos que decir que hay algo que podemos destacar. Juntamente con el trigo está creciendo la cizaña. Está creciendo y se está difundiendo en todas las latitudes. El mal está aumentando rápidamente. Hay tanta oposición contra Dios y las personas contra Cristo, que el resultado increíble, aunque algunos no lo crean, aquí sí usted puede usar la palabra increíble, porque es algo que no se puede quizás llegar a pensar de otra manera. Los extremos pueden llegar a tal magnitud. Todos nos encontramos con muchos se encuentran con diversas formas de oposición, aleluya, al mensaje de Cristo. Hay formas violentas y otras más sutiles que muchas veces pasan desapercibidas, pero el propósito de todo es rechazar a Dios y a Cristo. Eso es lo que están planificando las naciones. En el siglo pasado habían surgido muchas naciones cuya filosofía y cuyo desarrollo estaba basado en el ateísmo. Por eso que el salmista David dijo en uno de los salmos inspirativamente maravilloso, dijo, ya el ateísmo ya existía en los días de David. ¿Sabía usted? El ateísmo ya existía en los días de David, porque dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. David ya estaba hablando y diciendo, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Quiere decir que aquellos que se declaran ateos son necios ante Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Son necios, son ignorantes. Aunque los ateos pueden tener una gran preparación intelectual, pueden tener hasta incluso títulos académicos, ya vemos que la Biblia los califica como necios. ¿Y qué diremos de la oposición que presentaron cuando Jesucristo se manifestó a esta tierra? Al parecer mucha gente hablaba de Jesús, se admiraba de él, pero también la mayor parte se opusieron a él. Lo que sucede es que se trata de una imagen de Jesús, muchas veces adaptada a la preferencia de la sociedad actual. Quiero que entienda este principio. El humano siempre trata de interpretar a Jesús a su manera, pero no a la forma correcta como la Biblia lo revela. Por eso es que para muchos Jesús es un hombre desconocido. Por ejemplo, muchos no aceptan que el Señor haya nacido de la forma que nació, por una intervención divina de Dios. Algunos no aceptan justamente que el Señor haya hecho milagros y maravillas, o que haya muerto en la cruz por los pecados del mundo. Muchísima gente no lo acepta ni lo cree. Pero la Biblia nos presenta totalmente diferente a la opinión de las naciones, a la opinión de la gente. La Biblia nos dice que Jesús murió
en una muerte sustituta por ti, por mí, en la cruz del Calvario, para llevar el pecado de los hombres y de las mujeres y del mundo entero. Por eso que muchos se niegan a no creer en la resurrección corporal de Jesús. Y evidentemente esto fue una realidad que nadie puede negar. Pero justamente la Biblia nos está hablando y nos está diciendo que el que ha de venir va a traer la diferencia entre lo malo de los hombres, de lo malo de las naciones, con lo correcto y lo perfecto de Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa oposición hacia Dios y hacia Jesucristo? Exactamente como el Señor dijo, ocurriría. Entonces regresamos al Salmo y vamos a mirar el Salmo ahí. Y este Salmo dice de una forma muy especial. Este Salmo dice: rompamos, ¿qué cosa? Sus ligaduras. ¿Qué más? Y echemos de nosotros sus cuerdas. Echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cuáles son las ataduras que Dios ha colocado sobre la familia humana? Si vamos a decir así. Porque llegará que las naciones en un momento dado dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora, ¿cuáles, según la sociedad actual, del mundo actual, cuáles son esas ligaduras que Dios ha puesto? ¿O cuáles son esas cuerdas que Dios ha establecido? Por ejemplo, podríamos decir que el matrimonio es una de esas cuerdas en que Dios ha establecido. Miremoslo así. El matrimonio es una de ellas. Dios lo ha establecido para bienestar de la humanidad, más allá de lo que implique a personas cristianas o no cristianas. Dios estableció la familia. Pero en la actualidad las personas no solo quieren liberarse de esa ligadura, sino que lo están haciendo de una forma progresiva. Así que Dios es el responsable. Ellos dicen: Dios es el responsable de la existencia de esa institución llamada familia. ¿Y quién proveyó esa hermosa relación de amor entre el hombre y la mujer y estableciendo una familia y un hogar? Sino Dios mismo. Pero en la actualidad los hombres quieren evadir el carácter permanente de dicha relación que Dios ha establecido en la faz del mundo. Y sobre todo de la responsabilidad que implica el hogar y la familia. Por eso que determinadamente estamos viviendo una sociedad como los días que proféticamente lanzó la profecía el salmista David, diciendo: queremos que las ligaduras y echemos de nosotros las cuerdas que Dios nos ha puesto. No queremos la familia, no queremos el matrimonio. Y esto nos recuerda también que otra de las ligaduras o cuerdas que Dios ha puesto para bien de la humanidad es los mandamientos. Y evidentemente que no nos salvamos por cumplir, y eso es solamente eso, porque de toda forma no podríamos hacerlo con nuestra propia fuerza humana. Pero ahí están los 10 mandamientos. ¿Para qué están los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos están para proteger la vida humana a nivel individual y a nivel de sociedad y a nivel de hogar y de familia. Pero entre seres humanos, iglesia, entre naciones, prevalece la filosofía y el pensamiento erróneo de liberarse de esas ataduras para poder supuestamente estar libre y hacer cada uno lo que bien se le antoja. Vivimos en una condición. Se da cuenta que al fin y al cabo lo que las naciones quieren es rechazar de plano a Dios y a Jesucristo. Dios ha dicho que esta es la manera como tiene que funcionar la humanidad. Pero la humanidad está diciendo: no queremos esa forma. Ni la vida personal, ni queremos guardar la relación de la familia ni el matrimonio, ni la vida como nos relacionamos con unos y con otros conforme a la voluntad perfecta de Dios. Porque tenemos una naturaleza física. ¿Sabe qué? Desde que el hombre cayó en desgracia, en pecado, y la mujer, tenemos una naturaleza física controlada por la maldad, controlada por las pasiones desordenadas,
controlada por la naturaleza misma, que es naturaleza de pecado, y necesita estar controlada. Y el único que puede controlar nuestra naturaleza pecaminosa es la presencia de Dios en nuestra vida. Pero la humanidad tiene la intención de desatarse de toda restricción y de todo control y de toda enmarcación que la palabra de Dios nos establece. Por eso que resulta inquietante lo que la profecía bíblica del Salmo 2 nos está diciendo. Ver la situación en que se encuentra en esta hora nuestro mundo y las naciones en Latinoamérica, en Europa, en Asia y en todo el mundo entero. En el ambiente político hay confusión. En el ambiente religioso hay confusión. En la esfera espiritual vemos, aleluya, transigencia, indiferencia a todo lo que Dios determina por su palabra. En el ámbito social hay un estado de consumismo insaciable. Quiero que entienda esto. Esto es lo que Dios nos está revelando en el Salmo 22, en el Salmo 2. Rompamos ligaduras, no queremos saber nada de Dios. En el ámbito social estamos viendo que la humanidad entera, incluyendo millones de cristianos, están siendo atados por un consumismo insaciable que conduce a un mayor endeudamiento creciente, una lucha intensa para sobrevivir, una tendencia a vivir cómodo sin importar que se expone quizás el futuro de la familia y del hogar. La sociedad de la abundancia es llamada. Quieren tener cosas, disfrutando cada vez más de las facilidades, invirtiendo el menos esfuerzo posible y comprometiendo sus prioridades fuera de Dios y de su presencia. Si fuera posible, sin ningún esfuerzo para buscar a Dios. Realmente es como para preocuparse. Viendo las situaciones como para preocuparse. Pero prosigamos en esto que dice el Salmo número 2. Enfoquémonos en esta hora, iglesia, en Dios como nuestro Padre Celestial. Y surge la pregunta: ¿cómo se siente Dios, el Padre, ante una situación tan negligente y tan abominable como la que el mundo y muchos creyentes llamados cristianos están tomando? Pero mira lo que dice la Biblia. Mire este texto es maravilloso. La respuesta del Padre, la respuesta que el Padre da al 1, al 2 y al 3, lo encontramos en el verso 4 y 5. El que mora en los cielos, ¿qué va a pasar? Dios Todopoderoso, el que mora en los cielos, ¿qué va a pasar? El que mora en los cielos se reirá. ¿Está dice así o no? El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Cómo se desarrolla la respuesta de Dios ante una actitud tan negligente de las naciones del mundo como la que estamos viendo Dios hoy? Y quiero decirle algo, iglesia. Esta risa o este reír de Dios no es una risa de humor. No es una risa de humor. Es la situación en la que Él ve que están las naciones. Entonces preguntamos, ¿qué clase de risa es la que produce o la que Dios está teniendo en el Salmo 2, el verso 4 y 5? Dios no se ríe de las naciones, sino de sus ideas torcidas, de sus ideas confusas, de sus ideas de maldad, sobre lo que entienden ellos acerca del poder de Dios de una forma equivocada. Diríamos que en esta mañana es algo así, cuando un padre encuentra cómico de que su hijo de 3 años le diga: papá, quiero correr contigo y voy a ganarte la carrera. Niño de 3 años dialoga con su padre y le dice: papá, voy a correr contigo y voy a ganarte la carrera. Está de hecho descontado que el que va a ganar no es el niño, es el padre. Entiende bien, pongo este ejemplo práctico, porque el padre va a correr más rápido que un niño de 3 años, ¿sí o no? Así como el padre sabe que la fuerza de su pequeño hijo es poca, Dios sabe lo poco que pueden hacer las naciones contra Dios mismo
porque Dios es el Todopoderoso. Toda nación tiene límites, pero Dios es omnipotente. Toda la nación tiene parámetros de impedimento, pero Dios es el Todopoderoso. Si alguna vez le toca elegir entre confiar en Dios y confiar en una nación, yo le pido que confíe en Dios más que en una nación. ¿Me escuchó? Confíe en Dios más que en cualquier nación del mundo. Desde el punto de vista de Dios, veamos al hombre, que el hombre es pequeño, es insignificante. Sin embargo, el hombre se atreve a amenazar a Dios delante de él, agitando el puño y deseándole: Dios, vamos a pelear y te vamos a sacar de nuestras vidas. Esto es lo que está sucediendo hoy en día. Observemos a Dios como contempla esta escena tan infantil y tan ridícula desde el cielo. ¿Cómo Dios no va a reír ante esta demostración tan fuera de lógica? ¿Cuántos hombres y naciones y cuánta gente que pondera están empoderados en un poder, en una autoridad, están desafiando a Dios? Como quien desempeña un papel insignificante en el escenario de la vida del mundo y de las naciones. Como que la actuación de Dios y de su Cristo amado ha llegado a su fin y la historia ha arrinconado a Dios y a Jesucristo, y hay que sacarlo de toda la vida del ser humano. Leamos el verso 5. Luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Aquí el salmista se refiere al juicio que vendrá en la tierra de parte de nuestro Dios. Pregunta: ¿qué efecto realmente tendrá de oposición el hombre sobre lo que es el programa divino de Dios? Iglesia, lo que está sucediendo hoy no es el poder de las naciones. Es que Dios está moviendo, cumpliendo su propósito de lo que Él ya anticipadamente habló proféticamente. Lo que el hombre y la mujer no entienden en su insignificancia es que todo esto es el cumplimiento de algo que Dios ha hablado por su palabra. En primer lugar, Él tiene un propósito doble en el mundo. Él tiene un propósito doble en el mundo. Tiene un propósito celestial y tiene un propósito terrenal. Por eso que ahora mismo Dios está llevando su propósito celestial. El escritor de los Hebreos nos dice en el verso 10 del capítulo 2, y dice: llevar muchos hijos a la gloria. O sea, Dios está llamando de este mundo a un pueblo que aprenda a conocerle íntima y personalmente a Dios. Por su nombre, que invoque su nombre. Este es el propósito actual. Que mientras vemos la condición y la confusión del mundo y las naciones, iglesia, vamos a despertar y vamos a buscar a Dios, porque Dios, aleluya, se ha propuesto llevar muchos hijos para su gloria. Sin embargo, tiene un segundo propósito, y el segundo propósito está definido en el Salmo 2, verso número 6. Y el Salmo 2, verso número 6 dice lo siguiente: yo he puesto mi rey sobre Sión, sobre mi santo monte. He dicho que hay un propósito celestial en este momento y en estos tiempos proféticos. El propósito es que miles conozcan a Dios como el Dios Todopoderoso y tengan un encuentro verdadero con Jesucristo, el Hijo de Dios. El segundo propósito es un propósito que tiene que ver con la tierra. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios se está moviendo. Diga conmigo: Dios se está moviendo. Y está avanzando directamente
en constante movimiento sin vacilar, aleluya, hacia el establecimiento de lo que será el trono de Jesucristo, que se sentará para reinar 1000 años en esta tierra. Todo está siendo encaminado allá. Él no está demorando su venida. Él no está demorando su venida. Él va a venir y vendrá según el calendario divino y según el cumplimiento del reloj profético de Dios en los cielos. Aleluya. Y no según las previsiones de los humanos. Porque desconocemos el tiempo de su venida. Pero ahora veremos algo. En este tiempo tenemos que enfocarnos en Jesucristo. Aquellos que me están escuchando en esta casa, aquellos que nos escuchan por los medios de comunicación y que están familiarizados con lo que es la escatología o la parte profética bíblica, saben que el Señor Jesucristo es quien va a ejecutar todos los decretos de Dios en las naciones. Porque entonces dice la Biblia claramente la continuidad del verso número 7. El rey ya viene. El rey viene, prepárate. El ungido de Dios va a venir. Eso las naciones no lo entienden. El Hijo habla en el verso número 7. ¿Y qué nos dice el verso número 7? ¿Qué nos dice? Nos dice, mire, aquí está hablando el Hijo. Hasta el momento estaba hablando Dios, el Padre eterno, pero ahora está hablando el Hijo. Y el Hijo dice, yo publicaré el decreto de Jehová. El decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme, pídeme, y te daré por herencia a las naciones. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Esa promesa no se la dio Dios al emperador de Roma. Esa promesa no se la dio Dios a Napoleón, ni a Hitler, ni a nadie de unos emperadores, ni al emperador de cualquier parte del mundo. Esa promesa solamente Dios el Padre se la dio a su Hijo eterno, a su Hijo amado. Pídeme y te daré por herencia todas las naciones de la tierra. Yo creo que estamos en la demarcación de ese cumplimiento profético. Y dice, y como posesión tuya los confines de la tierra. Quiere decir que todo rincón, naciones, pueblos, ciudades, todo estará bajo la jurisdicción de su Hijo amado Jesucristo. Por eso que dice la Biblia, yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Este versículo bíblico no se refiere al nacimiento del Señor Jesucristo cuando vino y se humanizó en la tierra. Podemos ver fácilmente que el Espíritu Santo nos está dando a entender que este mensaje y esta palabra, aleluya, conforme Pablo lo enseña en sus mensajes y en sus sermones y en su enseñanza, estaba hablando acerca de la resurrección de Cristo de entre los muertos, según lo que nos narra Hebreos 13, verso 33. Por eso que esto se ha cumplido. Y dice Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La referencia del Salmo 2 no se refería al nacimiento de Jesús. Él nunca fue engendrado en el sentido de tener un principio literal, porque como Dios no tiene principio ni tiene fin. Esta fue una referencia con relación a su resurrección, la resurrección victoriosa. Aleluya, Cristo se levantó en victoria al tercer día. Y uno no puede tener un Padre eterno sin tener un Hijo eterno y sin tener un Espíritu Santo eterno. Tenemos un Dios que es Padre eterno, tenemos un Hijo que es Hijo eterno y tenemos un Espíritu Santo que es eterno. Entonces significa, aquí dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya a los confines de la tierra. Iglesia, estamos más cerca de ese cumplimiento. Todo el cetro de autoridad el Padre se le va a entregar a su Hijo amado, y será sostenida, aleluya,
por el Padre y se la entregará a su Hijo amado. ¿Para qué? Porque es la señal de que Él será el que va a reinar por 1000 años en la tierra. Él es, diga que está a su lado, Él es el que va a reinar. Óigalo. Los gobernadores, principados, potestades y huestes en regiones celestes. Óigalo las naciones, el mundo entero. El que va a lograr el reinado del mundo entero se llamará Jesucristo. Por eso que la Biblia dice, el verso 9, los quebrantará con vara de hierro y como vasija de alfarero lo desmenuzará. Y este pasaje no se refiere a la primera venida, sino a la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que va a manifestar este cumplimiento. En su segunda venida, cuando Él regrese para juzgar la tierra, aplastará para siempre la rebelión de los hombres y la rebelión del mismo Satanás y del infierno. Quizás mucho no le agrade esta perspectiva, pero usted puede leerla en el libro de Apocalipsis. Mire, hay unos textos maravillosos. Ya voy terminando, pero dice, mira lo que dice Hebreos 1:5. El Mesías superior a los ángeles, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú y yo te he engendrado? En el verso del 9 del capítulo 2 dice, los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero lo desmenuzará. En el libro de Apocalipsis, capítulo número 19, el verso número 15, ahí lee lo que plasmamos en la pantalla y dice, en este hermoso texto, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y el pisar el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su mano y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? El Espíritu Santo te está diciendo a ti y a mí, tenemos que amar al Señor, porque la voluntad no es la voluntad de los hombres ni de las naciones, sino es la voluntad de Dios manifestada en la persona de Jesucristo. Tenemos que servir con temor, aleluya. Y mire, este texto es maravilloso, ese texto es glorioso, lo que nos dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, aleluya. Y aquí dice este texto maravilloso: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Servid a Jehová con temor y alegraos con temor. Dios en la historia del mundo, siempre sin excepción, ha dirigido el destino de las naciones, el destino de los gobiernos del mundo. Al comienzo, Dios tomó control de la forma orgullosa y vanagloriosa de Faraón, demostrando el poder en la tierra de Egipto. En el tiempo de Daniel el profeta, Dios confrontó a Nabucodonosor y por consiguiente luego a sus reyes sucesores con el poder de la presencia que emanaba a través de la fidelidad de Daniel y sus 3 compañeros. Dios presentó mensajes siempre claros al mundo, a las naciones. Y en el versículo número 12 terminamos lo que dice aquí la Biblia: honra al Hijo, honra al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados todos los que en Él confían. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y esto es lo que el Espíritu de Dios nos está comunicando en estos días. Está diciendo al hombre, a la mujer en la actualidad: cree en el Señor, acéptalo, recíbelo, sírvelo, ámelo, tema a Él y tiemble ante su presencia. Honra al Hijo, hónralo. Es decir, cree de todo corazón en Jesucristo, porque si crees en Él serás salvo de toda condición adversa que el mundo no está preparado para enfrentarse a lo que está viniendo. Cree en el Señor,
antes de que sea demasiado tarde. Y amados hombres y mujeres que están escuchando, es el mismo Espíritu Santo que está trayendo un mensaje al mundo y a las naciones. Algún día el Señor vendrá a establecer su reino en la tierra, pero aplastará toda rebelión, aplastará toda rebelión y reinará trayendo paz y armonía a esta tierra por 1000 años. Cuando el Señor Jesucristo venga, aleluya, y se establezca y tome el control de la escena del mundo, todo aquel que no esté alineado correctamente con el Señor tendrá que enfrentarse al Rey de Reyes, porque Él alzará su cetro y todo el mundo reconocerá que Él es el Rey de justicia y de paz. Pero mientras ese día llega, escucha, iglesia, alabanza sobre la plataforma, mientras ese día llega, para mí como cristiano es un privilegio inclinarme ante sus pies. Mientras ese día llega, es un privilegio para mí entregarle mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, mi ser completo, para que esté alineado a su voluntad perfecta, reconociéndole sin duda alguna que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador. Le invito a que usted haga también lo mismo. Ponte de pie donde estás. Haz lo mismo también. Es triste, ponte de pie, es triste que la gente piense que será libre si logra escapar de Dios. Sin embargo, siempre que servimos a Dios, seremos realmente recompensados. Nosotros no somos libres cuando abandonamos al Señor, somos libres cuando estamos con el Señor. No somos libres cuando reneguemos contra Él, somos libres cuando le adoremos a Él. No somos libres cuando blasfememos en contra de su nombre, somos libres cuando reconozcamos que Él es Señor de mi vida y de mi hoy y de mi mañana. Toda nación, por más grande que ésta sea, toda nación, por más grande que ésta sea, tiene sus límites. Pero este es el mensaje del Espíritu. Tu Dios y mi Dios es omnipotente. Si alguna vez, repito lo que he dicho hace un momento, le toca elegir entre confiar en los hombres y en Dios, quédese en confiar con Dios. Dios es todopoderoso. Él creó el mundo con su majestad y gloria. Él quita y pone reyes. Él quita y levanta imperios. Él era Dios antes que existieran cualquier nación, imperio del mundo. Ya Él era Dios. Y en medio de imperios y naciones Él seguirá siendo Dios. Y cuando éstas no estén, seguirá siendo Dios. El poder, el orgullo, la vanagloria humana causan que las naciones se rebelen contra Dios y traten de separarse. Pero este es el mensaje de este día. Sin Dios estamos perdidos. Le prometen a la gente ser victorioso y salir de su ruina y de sus condiciones. Y Dios se ríe del cielo diciendo: ¿qué están haciendo las naciones? Cierra tus ojos.
dile: Señor, yo quiero entregarme a ti por completo. Quiero someterme a ti, Señor amado. No solo, Señor, eres el Rey escogido por mi Padre, sino que eres el Rey de mi vida, de mi familia, de mi casa, de mi hogar, de mi vida. Dile: Señor, ayúdame a estar preparado para cuando tú regreses. Ayúdame a someterme a tu voluntad y a tu propósito para estar preparado. Ayúdame a actuar con humildad. Ayúdame a actuar en humildad y en sencillez de corazón. Porque toda batalla que tú y yo atravesamos o atravesemos por este mundo, en humildad y en reconocimiento de nuestra esperanza, nuestro glorioso Señor, siempre será cambiada en victoria. Jesús les promete y nos promete una recompensa gloriosa a aquellos que confían en Él. Y Dios se deleita en aquellos que le siguen, en aquellos que le sirven, en aquellos que le son fieles, en aquellos que procuren hacer su voluntad y no la de ellos mismos. Porque solamente Dios nos protege en medio de la incertidumbre del mundo y establece cada uno de nuestros pasos para caminar en plena devoción y en plena fidelidad a Él. Dile: Señor, ayúdame en esta mañana, en este mediodía. Dirige mis pasos, Señor, dirige mis caminos. Y ayúdame a tomar las mejores decisiones que tengo que tomar en mi vida. Ayúdame a mirar no lo que otros, ayúdame a no mirar lo que otros miran, a observar lo que otros están observando. Ayúdame, Señor, a no observar eso. Ayúdame a buscarte de todo mi corazón. Cierra tus ojos y comienza a ver el Salmo 2 frente a tus propios ojos de la fe. Dile: Señor, mi familia te necesita, yo te necesito, mi casa te necesita, mi hogar te necesita. Señor, guárdame de pensar como el mundo piensa. Guárdame de tener mi propia opinión y mi propia manera de pensar equivocada y errada. Y ayúdame a amarte de todo mi corazón. Cierra tus ojos por un momento y habla con Dios y dile: Señor, aquí está mi vida, mi casa, mi familia, mis hijos, mis hijas, mi hogar. Señor, sin ti nada puedo hacer. Señor, sin ti nada puedo hacer. Ayúdame a entender lo que tu palabra dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo no honra al Padre sino por mí. Ayúdanos a honrarte. Cierra tus ojos y hónrale a Dios en esta mañana, en este mediodía. Dile: Señor, te doy gracias porque tú tienes control de mi vida en este tiempo. No tengo por qué correr en la desesperación, agonizándome en angustia, en tristeza, en depresión, en desánimo, en desaliento, en apatía, en conformismo, en letargo espiritual, sino ayúdame a mirarte a ti, Señor, porque tú tienes todo en tus manos. Tienes todo en tus manos.
Adórale, conversa con Él en este momento. Dile a Él lo que el Señor quiere. Y lo que quiere es que tú le digas: Señor, yo confío en ti, yo creo en ti, yo confío de todo mi corazón. No es lo que la gente diga, no lo que las personas piensen, no es lo que la sociedad intente sacar en una forma equivocada y errónea y desplazar la presencia de Dios y negar a Cristo, a Dios el Padre y su Hijo amado Jesucristo. Aleluya. Adórale por un momento. Dile: Señor, aquí está mi vida. Te pido que tú me ayudes a estar más fuerte que nunca, a estar más firme que nunca, a estar más sólido que nunca, a tener una pasión y un amor entrañable por ti en esta hora. Ayúdame a comprender, Señor amado, el tiempo que vivimos en el escenario de este mundo y saber que tú del cielo estás contemplando a tu iglesia amada, que tú del cielo estás contemplando a tus hijos y a tus hijas para derramar la gloria que tú has prometido, para darnos la fuerza necesaria, el vigor, la templanza, la cordura, la estabilidad, la firmeza. En el nombre de Jesús de Nazaret te adoramos, Señor, te adoramos y te damos la gloria a ti, Señor. Aleluya. Es posible que en este momento tú estés aquí sola, solo, o posiblemente estés con una parte de tu familia, pero hay otra parte de tu familia en muchos lugares, quizás en Venezuela, quizás en Colombia, quizás en Argentina, quizás en Uruguay, quizás en diferentes lugares del mundo, y que a través de ella estás viendo y siendo testigo de lo que el mundo está experimentando, las naciones están experimentando. Si tú tienes familiares que no están aquí contigo, que están en diferentes países donde tú vienes, de donde tú eres, ven adelante y ora que Dios se revele en este momento Él se revele y se manifiesta a estos familiares que están allí. Nombra el país donde estás: en Colombia, República Dominicana, México, Honduras, El Salvador, Guatemala. Ora por ellos. Y si ellos no han conocido todavía al Señor, Señor, revélate a ellos, que ellos puedan conocer que tú eres el autor y el consumador de la fe. Familiares que tengas en Perú, quizás, que tengas en diferentes lugares, y que estás sabiendo de la situación, que están siendo rodeados. Es una manera de identificarnos y clamar al Señor por milagros de salvación. A través de tu clamor, a través de tus lágrimas, a través de tu lloro, a través de tu clamor a Dios, a través de tu intercesión, a través de tu oración, de tu súplica, Dios interviene favorablemente. En Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en diferentes lugares donde tengas familiares. Ora por ellos, ora y clama al Señor: Señor, revélate a ellos. Porque estamos en la plataforma profética, en el escenario profético de lo que es el cumplimiento del Salmo número 2. Y todo esto va en una conexión de una dinámica divina y profética en el cumplimiento de Dios a través de las edades. Oh, aleluya. Ora al Señor, clama delante de su presencia. Dile: Señor, aquí estamos clamando y orando delante de ti. Porque entendemos, Señor amado, que todo proviene de ti. Sin ti nada somos, ni nada podremos hacer, nada podremos hacer.
si tu gracia no está con nosotros, si tu favor no nos rodea, si tu misericordia no nos cubre, si tú, Señor amado, aleluya, si tu cubierta no está en nuestra vida, nada podremos hacer en nosotros. Padre, oramos por nuestros familiares, oramos por los familiares. Quiero que ore al Señor en voz bien fuerte. Dile: Señor, yo clamo por mi familia. Y nombre el país, nombre el país, nombre el país. Yo clamo por mi familia ya, Señor. Que todo propósito, plan de las tinieblas sea, aleluya, de alguna manera impedido, que no logren propósitos que quieren lograr. Que en medio del Señor, de la sazón, de las condiciones del mundo y de las naciones, tú manifiestes el poder de tu misma gloria a través de tu iglesia. Manifiestas el poder de tu misma gloria a través de tus santos redimidos. Manifiestas el poder de tu misma gloria a través de aquellos que te hemos conocido de verdad. Perdona a aquellos que te rechazan, aquellos que hacen planes para tratar de negar tu existencia. Pero tú seguirás siendo Dios todopoderoso, seguirás siendo Dios todo omnipotente. Seguirá siendo Dios que todo lo puede y que todo está bajo el señorío y la supremacía de tu gobierno y de tu autoridad divina. En el nombre de Jesús de Nazaret, levanta a aquellos que están caídos y a aquellos que están debilitados en su fe. Sean fortalecidos en una manera clara, de una forma tangible, de una forma real. Señor, ministra de una manera particular. Adórale allí donde estás, adórale. Clama al Señor, clama. Señor, ten misericordia de las naciones del mundo que, Señor amado, lo que quieren y lo que intentan hacer es menoscabar la realidad de lo que es la vida y lo que es la relación con el Señor, contigo, Señor amado. Señor, aleluya, queremos que tú seas Señor de nuestra vida. Queremos, Señor, sea derramado, para que el fuego de tu espíritu sea derramado en medio del acontecer profético, en el plan diagramado desde la eternidad por la eternidad. Oh Dios, manifiesta tu plan en el acontecer profético de las naciones del mundo. Nuestra confianza está en ti, nuestra fe está en ti, nuestra confianza plena está depositada en tu presencia divina. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Toda la gloria la rendimos a ti, Señor. Toda la gloria la rendimos a ti, Señor. Toda la gloria la rendimos a ti, Señor. Porque eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Oh, recibe, recibe.
Clama por tus hijos, clama por tus hijas, clama por tu familia, clama por tu familia, clama, clama, ora por tu familia, ora por tus hijos, ora por tus hijas, ora por tus familiares. Sí, Señor, este es el tiempo que tú has determinado manifestarte de manera clara, tangible, real sobre tu pueblo. Ahora, Señor, oramos para que milagros y sanidades sean manifestados. Oramos por liberaciones de toda opresión demoníaca, de toda opresión satánica. Reprendemos el espíritu de la enfermedad, del dolor, ahora mismo de la opresión en el cuerpo, enfermedades orgánicas, ahora se sanan en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de dolor, ahora lo reprendemos. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, sana toda enfermedad. Todo dolor sea roto, sea quitado, sea arrancado. Señor amado, toda enfermedad sea disuelta. Reprendo toda enfermedad orgánica en el cuerpo. Todo tumor, todo cáncer, toda sordera, toda ceguera, todo problema de diabetes, de alta o baja presión, todo problema de artritis, de reuma, de parálisis, todo problema ahora mismo en el páncreas, en el hígado, en los intestinos, en el estómago, en la columna. Crea columna nueva, discos nuevos, vértebras nuevas. Crea, aleluya, huesos nuevos, cadera nueva. Alarga las piernas más cortas, endereza lo que está torcido. Toda enfermedad sea sana en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús enviamos la palabra de sanidad. Enviamos la palabra de salud de los cuerpos. Los que están en la casa y los que están más allá, aleluya, de los límites de este templo. Enfermedad se va, el dolor se va, la opresión se va. Toda ligadura demoníaca es rota y es quebrada. Todo espíritu de opresión, de maldición, de negatividad es rota. Toda obra de maldad ahora mismo es revertida y vuelta atrás. Toda palabra de maldición, de muerte, ahora mismo es desecho. Todo espíritu de opresión en la vida sea roto y sea quebrado, sea desintegrado, vidas sean libres. Opresión te vas, debilidad te vas, desánimo te vas. Toda fatiga y cansancio espiritual se va. Toda adicción ahora mismo pecaminosa se va. Toda opresión en la mente sea rota y sea quebrada. Ahora mismo, Señor, enviamos la palabra de salud, de liberación, de sanidad, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Crea órganos nuevos, tejidos nuevos. Entra en esas bocas, Señor, aún sana y sana toda enfermedad, todo problema en la boca, todo malestar en las muelas, en los dientes. Crea todo nuevo. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, toda infección sea quitada. Ahora mismo todo malestar, ahora mismo sea arrancado. Crea ahora por tu palabra. En el nombre de Jesús establecemos sanidad y milagros en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, gracias por la restauración de Lolita, Señor. Sigue restaurándola.
Gracias por lo que tú estás haciendo en su cuerpo. Gracias, aleluya, porque tu mano ha sido extendida y tú estás glorificándote en el cuerpo de ella. Tócala ahora, tócala, ministrala. Tráela con bien, con salud, con bienestar junto a su hermana. Señor, bendecimos la vida de nuestro hermano Sireno, Señor, ahora mismo. Oramos por él, por su familia, su hogar, su casa. Oramos por su amada esposa, oramos por su vida en este día especial que está cumpliendo años. Señor, bendice su vida en este día especial, rodeado por su familia y sus seres queridos. Señor, guárdalo, levántalo, fortalécelo en salud, en bienestar. Señor amado, fortalécelo y que pronto podamos verlo aquí en tu casa, juntamente con su esposa, adorando y glorificando tu nombre. Bendícelo, Señor. Enviamos esta bendición en la vida de él, en la vida de cada uno de tus hijos e hijas. Gracias porque todo proviene de ti y en tu nombre somos más que vencedores. Es en el nombre de Jesús. Y aún bendice todos los que han cumplido años en estos días. Que tu gloria se derrame sobre cada uno de ellos, dándole la fortaleza y la salud inquebrantable en el nombre y en la virtud y en el poder glorioso de Cristo Jesús el nuestro. Queremos darte la gloria y la honra a ti, Señor. Gloria a tu nombre, porque en tu nombre siempre alcanzamos plenitud de victoria. Prepáranos mañana mientras estamos teniendo un tiempo especial de oración por la noche. Prepara, Señor, el próximo fin de semana, sábado y domingo, que podamos gozarnos y alegrarnos delante de tu presencia. Y que no dejemos de confiar en ti y mirarte a ti y entender que tú eres el Señor de toda nuestra vida y de nuestra familia. Padre, queremos bendecir a tu pueblo, queremos honrar a tu iglesia, Señor, porque tú eres el que honras a tu iglesia a través de la bendición que impartes en ella. Padre, gracias porque eres Dios y nosotros tus hijos. Llévanos en la paz, en la comunión, en el gozo de tu presencia divina, porque tú eres Dios. Y ese es el privilegio más grande que tenemos de parte tuya, el entender que tú eres Rey y Señor.